Hoy os traigo la review del iPhone XR, este dispositivo de aquí que salió en el año 2018. Vamos a ver las cosas positivas, las cosas negativas y si yo realmente lo recomiendo en el año 2024. Es un dispositivo que tuvo su época dorada, se vendió muchísimo y actualmente lo podemos encontrar por precios bastante bajos, por tanto puede que a algunos os llame la atención, pero ojo, no nos vamos a fijar en el precio que también, sino más bien en si vale la pena. Y vamos allá, vamos a tocar las cosas positivas y negativas y vamos a empezar por el diseño, porque el iPhone XR se lanzó en el 2018 y su estética se parecía mucho a la anterior generación, es decir, los nuevos dispositivos son un poquito más cuadrados, pero el iPhone XR sigue siendo redondo, ¿vale? Sigue siendo bastante más amable a la mano, por decirlo así, pero eso sí, la construcción de vidrio y aluminio le sigue dando un toque premium. Es cierto que hay en diferentes colores que puede que sean bastante atractivos, tamaño de 6,1 pulgadas de pantalla y además una sola cámara trasera que veremos más tarde. En este caso estamos hablando de un dispositivo que pesa bastante poco, eso sí, tiene un diseño que podríamos decir que es antiguo, especialmente en el tamaño de los biseles y la disposición de esa cámara trasera, aunque en el diseño general a mí me sigue pareciendo bonito, aunque esto es algo bastante subjetivo. Lo que ya es totalmente objetivo es la pantalla, y es que cuenta con una pantalla con tecnología Liquid Retina, es decir, no es OLED, y ojo porque esto es muy importante. Fijaos en los negros de este dispositivo si lo comparamos con el iPhone 12, tienen el mismo brillo, 625 nits, eso sí, la calidad de la pantalla es totalmente diferente. Se trata de una pantalla con unos colores menos brillantes y al fin y al cabo que no ahorra batería cuando lo tenemos en modo oscuro. Cuando lo tenemos en modo claro también el color blanco se va a notar mucho, como es más apagado y al final no nos da colores tan nítidos y reales como una pantalla OLED, y esto fastidia bastante porque una vez pruebas las pantallas OLED ya no hay marcha atrás. Aún así, tanto en interior como en exterior nos acabaremos acostumbrando a este tipo de pantallas y no tendremos ningún problema. Eso sí, es algo que fastidia un poquito, pero no creo que sea lo más importante de este dispositivo. Y vamos allá con el rendimiento, porque el rendimiento de este dispositivo sigue siendo bueno, ojo, si no nos salimos de algunos parámetros, es decir, si utilizamos redes sociales no vamos a tener ningún problema. Si utilizamos Safari el rendimiento es correcto, pero ojo porque aquí nos vamos a una cosa que os importará, que son las actualizaciones. Este dispositivo actualmente tiene compatibilidad con iOS 17, pero con iOS 18 se duda mucho de que este dispositivo y el iPhone XS lo vayan a tener, y es que iOS 18 va a integrar la inteligencia artificial y ojo porque el rendimiento ya será mucho más elevado, algo que este chip A12 a lo mejor no llega a tener. Por ejemplo, he probado a jugar a juegos bastante sencillos y no hay ningún problema en juegos sencillos. Eso sí, una vez utilizamos juegos un poquito más potentes, como puede ser este Rebel Racing, ya nos empezamos a ver algunos tirones, y aunque el rendimiento es bastante bueno para tener casi 6 años, es un dispositivo que está al final ya de la vida en cuanto a rendimiento, así que mucho ojo con esto porque para aplicaciones diarias sí, pero para darle un poco más de caña ya se empezará a calentar un poquito y esto puede ser un problema. Y muy relacionado con el rendimiento tenemos la batería, y es que es una batería que es un poquito peor que la del iPhone 12, un poquito peor que la del iPhone 11, y por tanto nos vamos a unas 4 horas de batería real, de duración de batería, sin contar los tiempos donde está apagado y demás. Así que es un dispositivo que tendremos que cargar al menos una vez y media al día. Si os soy totalmente sincero, esto es bastante poco. Es cierto que para personas que lo vayan a utilizar poco, es decir, durante unas 5 horas al día, puede que esté bien, puede que sea algo bastante normal, pero es un dispositivo que no destaca por tener una buena batería. Aún así, si la prioridad para ti es una batería, este no es el dispositivo que estás buscando. Para un uso moderado podría estar bien. Y algo donde este dispositivo es bastante equilibrado, aunque un poquito menor que la media, sería la cámara, y es que tenemos una sola cámara, que ojo porque a pesar de que sí graba en 4K, sí tenemos una calidad de fotos que no está tan mal. Cuando nos vamos un poquito más al detalle, es decir, miramos cosas especiales que pueda tener, nos quedamos un poquito decepcionados, y es que sí tiene modo retrato, pero solo para personas, y por ejemplo le faltan cosas como el modo noche. En ninguna de las cámaras tiene
tiene este modo noche, tampoco tenemos cosas importantes para algunas personas como el Deep Fusion para tener mayor nitidez, tampoco tiene en grabación el modo cine, no tiene estabilidad con el modo acción y muchas cosas para realizar un poquito de fotos más profesionales, algo un poco diferente no lo tiene algo muy básico, pero si es lo que buscas pues tampoco estaría tan mal. Aún así, si lo comparamos contra dispositivos como el iPhone 12, 13 o 14, vemos como este dispositivo obviamente se ha quedado bastante atrás en cuanto a calidad de cámara. Y bueno, en cuanto a almacenamiento, si estáis pensando en comprarlo, este dispositivo salió con su versión de 64 GB, así que mucho ojo también en este aspecto si no tenéis iCloud, ya que se quedará aproximadamente a los 6 meses o un año ya sin almacenamiento si lo utilizáis con muchas aplicaciones, así que os recomendaría, si utilizáis estos 64 GB, tener al menos espacio en iCloud de 50 GB para ir almacenando ahí copias de seguridad a lo mejor, o algunas fotos o algunos archivos que os pesen bastante en el dispositivo, y así no dependáis únicamente del almacenamiento que tenéis en este propio iPhone. Así que nos vamos a la conclusión. Este dispositivo, como veis, no he dicho muchas cosas positivas, y es que realmente ya tiene unos 6 años y ya le faltan cosas importantes que yo considero ya indispensables. Hace años, obviamente, este dispositivo no se había quedado tan atrás, pero creo que en el año 2024, por ejemplo, en pantalla yo creo que ya es inaceptable tener un dispositivo sin una pantalla OLED, ya no solo por la calidad, sino también para ahorrar batería en modo oscuro. Incluso hay cosas como el rendimiento que no estoy del todo seguro que en 2024 vaya a seguir actualizándose a la última versión, y si lo hace probablemente haya funciones que no estén disponibles para este dispositivo. Si nos vamos a la cámara, yo espero ya una cámara un poquito superior con funcionalidades como por ejemplo el ultra gran angular o cosas que nos saquen un poquito de la rutina en cuanto a creatividad a la hora de realizar las fotos. En cuanto a vídeo, os tengo que decir que está bastante bien, incluso en cuanto a rendimiento para la multitarea, para el día a día, para abrir aplicaciones, para editar algún vídeo. Incluso este dispositivo como dispositivo secundario de reserva sería un dispositivo muy bueno, pero ojo, como dispositivo principal en 2024 no lo puedo recomendar, y yo sinceramente iría por un iPhone 12 básico antes que este dispositivo. Así que, como siempre, chicos, si eres propietario de un iPhone XR en el año 2024, puedes dejarme tu opinión acerca de tu experiencia, porque no solo me va a servir a mí, sino también al resto de gente que va a ir a los comentarios a leer también vuestras opiniones para ver si es una compra correcta o no. Al fin y al cabo, yo también me equivoco, yo no siempre tengo la razón, y obviamente cada uno tendrá su propia experiencia, y yo como consejo en el año 2024 no te recomendaría comprar este iPhone. Así que, chicos, espero os haya gustado este vídeo. Como siempre, nos vemos en el siguiente. Suscríbete para más vídeos, ya sabéis, os voy a dejar por aquí algunos iPhone que yo sí recomiendo, y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.